Cuando pongo compartir, a ver qué pasa. Un momentito. A ver, por favor, me dicen si es que pasa las diapositivas porque ahí es cuando tenemos el problema. Sí está compartiendo, pero aún no está en modo presentación. Ya, un momento, por favor. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con nuestra reunión del día de hoy. Eh, Estamos en nuestra tercera reunión y efectivamente, como bien lo dijo Denis, felicitaciones por el compromiso que tienen con la mejora de su competencia profesional, la cual es muy importante. Bien, el día de hoy tenemos eh, una sesión donde vamos a introducir sobre todo el tema de investigación de campo y la gestión del riesgo asistencial en el ámbito de las ciencias de la salud, donde el profesional debe asumir de manera activa su rol y también los directivos frente a las emergencias epidemiológicas. Entonces, la idea de hoy es poder situar uh, a cada uno de ustedes no como un receptor de datos, sino más bien como un analista y un tomador de decisiones que debe reaccionar con rapidez y precisión y respaldo, sobre todo respaldo legal, ante cualquier evento inusual de contagio. Entonces, vamos a iniciar nuestra reunión de hoy compartiendo primero el contenido temático. Hoy les presento la hoja de ruta del contenido temático. Vamos a hablar sobre la definición, lo que es un brote, la clasificación de brotes, las etapas de investigación epidemiológica, confirmación diagnóstica y definición de casos, medidas de prevención y control, y la gestión de riesgos sanitarios, además de la coordinación interinstitucional. Entonces, vamos a partir nuestra clase o vamos a iniciar comentando de algo muy importante. ¿Qué es un brote en epidemiología? ¿Qué significa brote? Y para esto lo que vamos a hacer es eh, sentar las bases conceptuales de lo que significa diferenciar cuando un evento de salud es un fenómeno inesperado o esperado y cuando se convierte en una anomalía sanitaria que exige la activación de los protocolos de emergencia. Un segundo, por favor. Segundo que... Bien, entonces, cuando hablamos de qué es un brote en epidemiología, estamos hablando básicamente de el aumento inusual de casos de una enfermedad en un lugar y un tiempo específico, ¿no? Entonces, hablamos de una aparición súbita, una diseminación localizada en un espacio específico. Y hay tres claves para que nosotros podamos definir. La cantidad, más casos de lo normal y esperado. El lugar, la zona determinada, por ejemplo, un colegio, por ejemplo, un distrito, por ejemplo, un hospital. Y también el tiempo aparece en periodos cortos, ¿no? Si normalmente en nuestro puesto de salud, vamos a imaginar, en Arequipa, hay 2 casos, mmm, vamos a Pucallpa nuestros casos de dengue. Hay 2 casos de dengue al mes y de repente tenemos 20 casos en 2 semanas en el mismo distrito, a eso vamos a considerarlo el brote, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos del marco regulatorio de la norma técnica 55, decreto 158, que a la literatura nos dice es la aparición de 2 o más casos de una enfermedad transmisible con un nexo epidemiológico o vinculación de una misma fuente de infección. Bien, entonces,
¿Cuál es la diferencia que existe entre lo que es brote y lo que es epidemia? Dos temas muy importantes. Brote básicamente va a afectar a una población pequeña, con fronteras geográficas que están definidas claramente, y vamos a considerar que es el aumento de casos de una enfermedad por encima de lo esperado, pero es en un lugar pequeño y en tiempo corto. Mientras que epidemia, cuando hablamos de epidemia, estamos hablando el nivel de ocurrencia de una enfermedad supera francamente el nivel esperado, afecta a mayor población, la enfermedad se disemina a lo largo de la mayoría del área. Entonces, cuando el brote, que es este primero, cuando el brote eh, crece, va a afectar a toda una comunidad, ¿no? A una región, va a afectar a un grupo mucho mayor. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar, en primer lugar, para brote, 15 niños que aparecen en un colegio, en un solo colegio, en en Pueblo Libre, en la ciudad de Chimbote, eh, pero estos 15 niños aumentan la cantidad de diarrea hasta 15 niños, ¿no? En una semana. Normalmente hay un caso al mes, pero en este caso podríamos considerarlo un brote. Pero este brote que estaba en el colegio de Pueblo Libre o de Pueblos Libres, me parece, se extiende hacia todo el distrito y ya hay 300 casos en un mes, ya lo consideramos una epidemia. Entonces, podríamos definir que brote va a ser un colegio, un barrio, un hospital, uno en cada uno. Mientras que en una epidemia ya hablamos de como lugar, como alcance, en un distrito, en una provincia, en una región. Luego, en un brote vamos a considerar que son solo, en cuanto a tiempo, días o semanas que hay el cambio. Mientras que en la epidemia vamos a hablar que esto cambia rápidamente en semanas o meses. En cantidad de casos, vamos a decir que un brote son pocos, pero son anormales, son más de lo que normalmente se trabaja como incidencia, ¿no? Y la epidemia, hay muchos casos que ya superan incluso lo que podría significar un brote. Entonces, si la epidemia se va a varios países, eso también va a cambiar de nombre y va a ocurrir una pandemia como lo que fue en el caso del COVID, ¿no? Entonces, vamos a cerrar la idea mencionando qué es un brote epidemiológico para dejarlo claro. Decimos que es la aparición de casos de algún trastorno de salud en número mayor al esperado y en un área geográfica determinada en un periodo específico. Entonces, es cuando aparecen más casos de una enfermedad de las que normalmente solemos ver en un mismo lugar, en un periodo corto de tiempo. Entonces, como una alerta, vamos a ponerle de color amarillo en salud pública, va a haber tres condiciones para que sea un brote. Primero, el lugar, porque va a ocurrir en un espacio delimitado, un aula, una fábrica, un colegio, un barrio, etcétera. En lo que es el segundo lugar va a ser el tiempo, porque los casos van a aparecer juntos en días o semanas. Y en un tercer punto va a ser la cantidad que supera a lo que normalmente se espera, ¿no? Entonces, el ejemplo es sencillo. En una posta normalmente atendemos 3 casos de conjuntivitis, ¿no? Al mes. Sin embargo, de repente en una semana llegan 25 casos también de conjuntivitis y los niños vienen de un solo colegio. Entonces, a esto lo consideramos un brote, ¿no? Y si este brote no se controla, puede crecer y convertirse en una epidemia. Y si esta epidemia supera las barreras, vamos a decir, o los límites del país, se convierte en una pandemia, ¿ok? Bien, entonces, para trabajar brote, lo que les comentaba hace un momento, vamos a hablar
de dos o más casos de una enfermedad específica asociados entre sí, pero considerando estas tres variables. Las tres variables que debemos tomar en cuenta para casos de brote van a ser el tiempo, cuándo, cuánto tiempo, lugar, persona, y vamos a recordar lo que decíamos en la diapositiva anterior, ¿no? El tiempo. Cuando hablamos de un brote, el tiempo es cuándo y vemos desde qué fecha hasta qué fecha comenzaron los casos. En cuánto tiempo aparecieron todos los casos, si existe algún patrón. Por ejemplo, aparecen solo los días lunes, aparecen después de las lluvias, aparecen por una ola de calor, ¿no es cierto? Entonces hablamos, por ejemplo, que aparecen 20 casos de diarrea, aparentemente Escherichia coli, y aparecieron entre el 10 y el 15 de agosto, y todos ocurrieron justo después del almuerzo que les da el colegio, ¿no? Luego vemos una segunda variable, que es el lugar, donde, y vamos a ver en qué distrito, en qué barrio, en qué colegio, en qué fábrica ocurrió. Puede ocurrir que hay algo en común en este lugar, por ejemplo, el uso del agua o el tipo de agua que consumen, el tipo de comida que tienen, de repente hay hacinamiento. Por ejemplo, todos los casos ocurren en el aula del quinto grado A del colegio 23.400 de Ciudad Nueva, ¿no? Persona, quién o quiénes. Entonces aquí vamos a ver básicamente qué edades tienen esas personas. Son niños, son adultos mayores, qué sexo, varones, mujeres, qué ocupación tienen algo en común. Puede ser que no están vacunados o puede ser que comieron algo en común juntos, el mismo o algo parecido. Por ejemplo, todos los niños de 10 a 11 años, ninguno tenía vacunas contra el rotavirus. Es un dato que debemos tener en cuenta. Entonces, tres variables importantes. Estas tres variables importantes que armamos ya en la curva epidémica y detectamos de dónde vino el brote. Y esto lo podemos conocer claramente, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a conocer cuándo ocurre eh, los diferentes tipos de casos para los brotes, ¿no? En este caso, vamos a hablar del caso primario. ¿Cuál es el caso primario? En este primer caso se va a presentar en el curso de un brote familiar o de un grupo específico. Puede ser un asilo, un grupo, o una escuela, un pueblo, etcétera, ¿no? Vamos a decir, es el primer caso que inicia el brote. Lo que escuchamos por noticias, el paciente cero. Es quien trae la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un niño que viene con gripe de vacaciones y va contagiando a todo su salón. Este niño va a ser el caso cero, el caso primario, ¿no? Luego tenemos el caso índice, que es el primer caso que va a llamar la atención al investigador, ¿no? El caso índice va a originar una serie de acciones, nos va a obligar visitar, hacer visitas, a conocer cuál es el foco de infección, ¿no? Entonces, en este caso primario es el primer caso que va a aparecer con el brote y es el que va a llamar la atención a quienes se conocen o están investigando en salud pública. También a este caso se le conoce como paciente cero o como el caso centinela. Entonces, ¿para qué sirve? Es importante detectar el origen de donde vino la enfermedad para poder cortar la cadena. Por ejemplo, si aislamos al caso índice, lo más probable es que vamos a evitar casos secundarios y nos permite también prevenir, ver con quién tuvo contacto para poder vigilarlos, ¿no? Entonces, vamos a imaginar en una empresa en Tacna, aparecen 8 personas con COVID en una semana. Entonces, cuando vayamos a investigar, lo primero que tenemos que hacer es preguntar quién vino con estos síntomas. Entonces, descubrimos que el paciente 1
vino el 1 de agosto, casualmente, después de que viajó a Lima, y a este señor lo vamos a considerar como el caso índice, y los otros 7 restantes serían los casos secundarios, ¿no? Entonces, tenemos lo que son los casos secundarios o el caso secundario. Y en este caso es el siguiente al primario porque va a cumplir con algunas condiciones. Es la persona que se va a contagiar directamente del caso índice o del caso primario. Y en este caso vamos a tener algunas claves. Primero, que inicia después del caso primario en un lapso compatible de incubación de la enfermedad. El contacto con el caso primario ocurre cuando este era contagioso, no existe otra fuente aparentemente conocida, y en algunos casos el estudio bacteriológico podría demostrar la identidad de la cepa relacional al caso primario con el caso secundario. De estas 4 ideas vamos a hablar de 3 puntos claves importantes. Lo que debemos conocer es si tuvo contacto con el caso índice o con el caso primario. Aparece después del caso índice siempre y cuando nosotros contemos el periodo de incubación que está de por medio de la enfermedad. Y si es que fue contagiado por el caso índice y si no fue por otra fuente, ¿no? Entonces, para que quede claro, un ejemplo. Juan, que va a ser nuestro caso índice, llega con tos y con fiebre al trabajo un día lunes. Él había viajado y después de que llega Juan, pasados unos 7 días más o menos, empiezan con los mismos signos y síntomas, María, Pedro, que son sus compañeros de trabajo cercanos, en la oficina, y empiezan con tos el día jueves y sábado, y se nota que se contagiaron de Juan, ¿no? Entonces, si María contagiara a su hija en casa, la hijita sería ya el caso terciario, ¿verdad? Entonces, todo parte de un caso índice al cual lo conocemos como el caso centinela o el paciente cero, ¿verdad? Este contagia al caso secundario. El caso secundario puede contagiar a un caso terciario o coprimario, en este caso, el caso coprimario o caso terciario es el siguiente al primario, es decir, en un periodo muy inferior al de incubación va a aparecer. Entonces son 2 o más personas que se van a contagiar al mismo tiempo de la misma fuente y no entre ellos. Este no es un contagio del uno al otro, sino ambos se infectaron de la fuente, pero al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a recordar épocas muy antiguas, en la época del cólera, el vibrio cólera. 5 personas comen ceviche. Un ceviche que está contaminado en una misma cevichería. Estas 5 personas se enferman con salmonelosis el mismo día, no vamos a ponerle vibrio cólera. Estas 5 personas, como se enfermaron a la vez y van a ser el caso cero, son las que van a ser los casos coprimarios entre sí. La fuente es el ceviche, no es una persona, ¿no? Entonces ahí viene recién el caso secundario, del cual ya hemos hablado, y el caso terciario. El caso terciario en este caso ya sería la persona que se contagia, pero del caso secundario. Entonces vamos a imaginar, Juan, María y Pedro comen ceviche, se contagian con salmonelosis, pasan por su periodo de incubación, en el momento de fiebre alta, comparten algún alimento o comparten, sí, pues algún alimento con otra persona, y Pedro o Manuel se contagia también, que es el caso secundario, eh, pasando el periodo de incubación en casa, comparte cubiertos con sus hijos, y que serían el caso terciario. Pero María y Juan, que estuvieron almorzando en esa cevichería, son casos coprimarios, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ver que vamos a considerar que se considera un brote a un solo caso, solo en casos de rabia, poliomielitis, difteria, sarampión, cólera y peste. ¿Cómo así?
Por eso es que retiré el ejemplo del cólera. ¿Cómo así? Estas enfermedades son brote cuando aparece un solo caso, porque son enfermedades de notificación obligatoria, inmediata y de alto riesgo. Aunque haya un solo caso, se considera brote y hay que vacunar inmediatamente. Entonces, a esto se le llama un evento de salud pública de importancia internacional, incluso porque hay 6 enfermedades: rabia, poliomielitis, difteria, sarampión, cólera y peste. A veces también se incluye o a veces no se incluye la peste. Y son enfermedades muy contagiosas. Un solo caso puede generar una epidemia rápidamente, son muy graves, de alta letalidad o con bastantes secuelas. Además, se pueden erradicar o controlar si actuamos rápido y cortamos la transmisión, y tienen un riesgo de reintroducción. El Perú ya las ha eliminado casi a todas, ¿no? Para nosotros considerar un, un brote, tenemos que considerar también las variables del lugar, ¿verdad? Y estas variables del lugar tienen algunas características y tienen 2 formas: puede ser cautiva o puede ser abierta, ¿no? Entonces, cautiva cuando estamos en un refugio temporal, por ejemplo. Partamos en epidemiología, cuando analizamos el componente lugar, siempre vamos a trabajar dentro de la tríada, recordemos, tiempo, lugar, persona, ¿verdad? Y cuando hablamos del lugar, podemos hablar del lugar cautivo, que es el lugar cerrado, delimitado, donde las personas conviven por un periodo de tiempo juntas. Por ejemplo, un refugio temporal, la escuela, la empresa, un hospital, barcos. Acordémonos que hace poco hubo un brote en unos barcos que estaban camino a Europa, residencias de adultos mayores, entre otros. Entonces, en ese caso, si hay un caso, es fácil que se propague a otros, ¿no? Ahora, los lugares no cautivos, que normalmente son los lugares abiertos, son lugares donde la población va y viene. Por ejemplo, el mercado, la ciudad, el distrito, un estadio, un centro comercial. Y este es mucho más sencillo de controlar porque hay mucha movilidad. Otras características para lugar va a ser las características geográficas, si son zonas urbanas, rurales, altitud. Por ejemplo, Arequipa, que es ubicado a 2.300 metros sobre el nivel del mar, o ambientales, el agua, el desagüe, la basura, el hacinamiento, o sociales, el tipo de vivienda, densidad poblacional, ¿no? Eh, Otra variable que debemos tomar en cuenta es la persona, ¿verdad? Dentro de esta triada. Cuando hablamos de persona, nos estamos refiriendo básicamente a la edad de las personas. Bueno, vamos a identificar el impacto por la edad de las personas. Por ejemplo, el sarampión ataca más a niños y el COVID ataca más a personas mayores de 60 años, ¿no? O el sexo. El cáncer de próstata solo es en hombres y el lupus es en mujeres. También es importante que conozcamos el estado de salud, si es que tienen comorbilidades. Por ejemplo, un paciente diabético más COVID es señal de mayor riesgo, ¿no? Si es que tienen vacunas o no tienen vacunas al día, las conductas, los hábitos, si es que la persona se lava las manos, si consume alcohol, si fuma, si su alimentación es básicamente en la calle. Y para esto, conocer también el nivel socioeconómico y educación. Entonces, cuando hablamos de que vamos a conocer cuál fue el impacto real, tenemos que hablar de magnitud y de trascendencia. Entonces, hasta ahora hemos hablado de las variables de lugar, persona, y hablamos también de la variable tiempo, que ya le hemos mencionado, pero vamos a recordar un poquito. Es importante que cuando hay un brote epidemiológico, el tiempo nos va a decir cómo se movió el brote. Sin tiempo no podemos conocer la tendencia, entonces debemos conocer la fecha de inicio de los síntomas,
y no la fecha que llegó al hospital. Por ejemplo, si un paciente viene con fiebre alta, hay que preguntarle desde cuándo tuvo la fiebre alta. Hace días, hace semanas, hace una hora, qué signos o qué síntomas tenía anteriormente, ¿no? Y eso nos va a llevar a reconocer, por ejemplo, el periodo de incubación. Por ejemplo, en el caso del COVID tenemos que el periodo de incubación es un aproximado de 2 a 14 días. El sarampión tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días. Entonces, de esa manera nosotros podemos reconocer el tiempo en el que aproximadamente se contagió. Hablamos de la curva epidémica, donde vamos a hacer un cuadro que nos hable de la cantidad de casos por días, por semanas, y vamos a ver si el brote está subiendo o está bajando o está controlado. La estacionalidad, por ejemplo, el dengue sube en verano, pero la gripe sube en el friaje, con el friaje en la zona de Cusco, Puno, etcétera, ¿no? Los días, semanas y horas, por ejemplo, si hubo una intoxicación, todos almorzaron el día domingo en un mismo local, es probable que nosotros sepamos cuándo iniciaron los síntomas. Bien. Y vamos a encontrar una diferencia específica entre lo que es epidemia, pandemia y endemia. Entonces, decíamos que el brote son pocos casos, diferentes a lo normal, pero que nos dan una llamada de alerta, ¿no? Mientras que una epidemia, por ejemplo, es la primera que vamos a encontrar, ya nos recuerda algo, es cuando los casos de una enfermedad empiezan a aumentar de manera brusca y van a superar lo esperado en una zona y en un tiempo determinado. Entonces, la característica clave es que el brote sube de golpe en un lugar. Por ejemplo, volvamos al dengue, en verano, en cualquier zona costera, normalmente hay 5 casos, pero de repente sube a 200 casos. Una intoxicación de 50 personas en un mismo día ya es preocupante. Hablamos de una epidemia. Ahora, hablamos de la pandemia, y la pandemia es básicamente una epidemia que se extiende por varios países o varios continentes y va a afectar mucha gente, ¿no? La característica clave es que sube de golpe y es en todo el mundo. Ejemplo, lo que hemos vivido entre el año 2020 y 2023, o la gripe española en 1918, o el VIH-Sida, que también se consideró una pandemia, ¿no? Y finalmente, ¿qué es una endemia? ¿A qué denominamos endemia? Endemia es una enfermedad que está presente siempre en una zona específica. Es normal que haya casos. Algunas características claves que siempre hay en un lugar fijo. Por ejemplo, una endemia en el Perú, en la zona de la selva, es el dengue, la malaria en Loreto, las caries dental en todo el mundo, la tuberculosis. En Arequipa tenemos zonas endémicas de tuberculosis. ¿Bien? Y ¿cuáles son los tipos de pandemia que vamos a reconocer? O perdón, de epidemia. En este caso, vamos a tener epidemias de origen o fuente común y epidemias propagadas. Entonces, las de fuente común son las que se contagian de persona a persona, ¿no? Y va aumentando poco a poco. Igual, las epidemias propagadas van a venir de un brote específico, y todas las personas se exponen a la fuente al mismo tiempo, ¿no? Puede ser una intoxicación por comida, en mal estado, y donde la curva va a subir rapidísimo y aparece un primer pico, mientras que una epidemia también continua o prolongada es una fuente de contagio que sigue activa por mucho tiempo, y esa va a ser, por ejemplo, por el agua contaminada que se consume y sigue saliendo de las tuberías mientras no se cierra el caño y siguen apareciendo casos, ¿no? Luego vamos a observar que cuáles son, precisamente al ocurrir este tipo de cosas, va a haber algunas razones para poder investigar los brotes epidémicos.
Por ejemplo, una de las razones es descubrir nuevas enfermedades y aprender más acerca de las enfermedades conocidas, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, controlar y cortar la transmisión. Lo más urgente, evitar que haya más casos secundarios. Entonces, para eso hay que evaluar estrategias de prevención existentes, identificar la fuente y la causa, es decir, saber qué es lo que lo originó, si fue la comida, si fue una persona, si fue un vector, como el caso de una intoxicación de pollo y mayonesa del fin de semana, por ejemplo. Es importante trabajar la implementación de medidas de prevención, es decir, enseñar y aprender un poco de epidemiología para que esto no se repita y empezar a cambiar protocolos, capacitar, mejorar el saneamiento, ¿no? Cumplir con la vigilancia epidemiológica. El MINSA nos obliga a notificar, a investigar a ciertas enfermedades, como las que mencionamos, ¿no? La rabia, polio, difteria, sarampión, cólera y hasta la peste. Y es importante proteger a la población y evitar la alarma social, abordar la preocupación del público con respecto al brote y con las acciones que se van a tomar. Entonces, dar información real para que no haya pánico ni noticias falsas. Recordemos los primeros días de COVID, la gente desesperada iba y hasta saqueaba lugares porque supuestamente los signos iban a ser unos y no eran, etcétera, ¿no? En lo que se refiere a salud ocupacional, es importante que se proteja a los trabajadores. Si hay un brote en una empresa, por ejemplo, que es un lugar cautivo, no hay que parar el área, sino hay que dar los EPPs necesarios, hay que hacer seguimiento. Bien, entonces, ¿cómo hacemos los estudios de brotes? Y para hacer los estudios de brotes, para trabajar un programa de control y que este sea eficaz, debe existir ante todo un programa de vigilancia. Un programa que nos va a permitir, por ejemplo, clasificar cómo fue la transmisión, cuál fue la fuente común, fue propagada, fue mixta, cuál fue la frecuencia, fueron casos esporádicos, estacionales, la distribución fue focalizada, fue diseminada, y los factores causales, inmunoprevenibles, infecciosos, parasitarios, tóxicos o físicos. Entonces, esto nos lleva a trabajar los 10 pasos para la investigación de un brote. Y en este caso, lo que vamos a hacer es iniciar con una primera parte, que va a ser la investigación y análisis preliminar, la segunda, la aplicación de la investigación y análisis, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, para la parte de investigación y análisis preliminar, vamos a establecer la existencia del brote, verificar si el brote es real o no es real. ¿A través de qué? De la confirmación de diagnósticos, si es que de verdad son o no son, de definir el caso, crear una ficha para reconocer síntomas, el tiempo, desde hace cuánto, y la persona, quién cuenta con este caso, ¿no? Luego vamos a ver, vamos a aplicar la metodología o la epidemiología descriptiva, tiempo, lugar, persona, encontrar todos los casos, la búsqueda activa, ir a hospitales, centros de salud, describir los casos en el tiempo, comparar la hipótesis en la parte B. Ya primero desarrollamos una hipótesis, en la parte B vamos a trabajar comparar la hipótesis con hechos establecidos, probar si la hipótesis, en otras palabras, los estudios versus casos, versus controles o cohorte, y hacer encuestas a los pacientes que consumieron algo, que tuvieron determinados síntomas. Luego vamos a planificar un estudio más sistemático, pasamos a la tercera parte, sacamos conclusiones, confirmamos la causa, agente, fuente, modo de transmisión, implementamos medidas de control y luego comunicamos los hallazgos para luego hacer el seguimiento respectivo. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Primero, vamos a observar que la metodología para realizar una investigación epidemiológica del campo
ocurre ante la sospecha de un brote epidémico y para eso es necesario su notificación urgente a nivel sanitario, inmediatamente superior e iniciar la investigación del mismo. Entonces, para responder rápido a un brote y cortar la transmisión, no esperamos que lleguen todos al hospital, sino vamos a trabajar los 10 pasos que hemos mencionado. Y partimos del primer paso, que es establecer o confirmar el diagnóstico de los casos notificados e identificar su agente etiológico. Entonces, para que ocurra esto, lo que hacemos es identificar los casos que tengan las mismas características y ir eliminando aquellos casos que no están relacionados con el brote. Entonces, para esto, no vamos a investigar, sino vamos a saber qué enfermedad es. Revisamos fichas clínicas, vemos síntomas, pedimos pruebas de laboratorio, si es que hace falta, descartamos que sean otros diagnósticos. Luego, identificamos el agente. Una vez que ya hemos encontrado el diagnóstico, ya sabemos quién es la causa, definimos cuál es el agente biológico. Si es una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, si es un agente químico, por ejemplo, plaguicidas, metales, o si es un agente físico como la radiación. Si hay agente, si no reconocemos el agente, no va a haber control. Si es un virus, vacunamos. Si es una bacteria, le damos antibióticos. Si es un químico, vamos a trabajar antídotos o algo que lo saque del cuadro de la fuente que estamos viendo. Entonces, recordamos que en este caso lo que vamos a hacer es establecer la existencia del brote, analizamos la información, hacemos un estudio descriptivo con los parámetros básicos, tiempo, lugar y persona, que nos permite elaborar una hipótesis. Es decir, con esta información preliminar, lo que vamos a hacer es saber cuántas personas, quiénes son los que tienen la enfermedad, cuándo y dónde ha ocurrido. Entonces, tomamos en cuenta la historia natural de la enfermedad. Una vez que hemos trabajado esa primera parte, pasamos al paso 2, que es verificar o confirmar el diagnóstico. Y para poder hacer esto, vamos a asegurarnos, primero, de que el caso haya sido correctamente diagnosticado. Es decir, vamos a revisar, básicamente esto lo va a trabajar el equipo de epidemiología y verifica el diagnóstico, revisa fichas, síntomas, si es que los síntomas no cuadran, hace una segunda revisión, verifica que no tenga síntomas parecidos, pero para otra enfermedad, se conversa con el médico, qué es lo que diagnosticó, las revisiones de laboratorio, puede pedir cultivos, PCR, serología, etcétera, y descartar algunas causas que sean diferentes. Entonces, se identifica el agente, ya dijimos, puede ser biológico, químico o físico, y finalmente se visita a las personas que se enferman y se procura reunir a toda la población para saber si es que tienen los mismos signos o síntomas. Para esto, en esta parte estamos caracterizando el brote de acuerdo a las variables tiempo, lugar y persona, la triada, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a empezar con una hipótesis en relación con su origen, con su transmisión, con su propagación y su duración. Lo que significa que vamos a trabajar caracterizando el brote por tiempo, lugar y persona. Tiempo, vamos a revisar la curva epidémica, por ejemplo, ¿no? Ponemos la fecha de inicio de los síntomas para ir viendo en cada caso. Lugar, vamos a mapear dónde viven, dónde trabajan, si es un lugar cautivo, es un lugar abierto, según el área, según la residencia local. Y la persona, vamos a trabajar tablas de edad, sexo, ocupación, estado vacunal. Y esto nos va a servir para que veamos qué grupo etario, qué grupo en general, qué características de la persona es el más afectado, ¿no? Entonces, con esto ya nosotros podemos iniciar nuestra hipótesis y esta hipótesis nos va a permitir que nosotros podamos verificar el diagnóstico. Pero ¿cómo verificamos el diagnóstico?
verificamos el diagnóstico a través de recoger la información adecuada, a través de encuestas, de entrevistas, de una serie de preguntas. Vamos a revisar notificaciones, realmente son los casos, es un caso duplicado, a qué se expusieron antes de enfermar, por ejemplo. Vamos a hacer confirmaciones clínicas, si es que los síntomas cuadran con enfermedades sospechosas, confirmaciones de laboratorio, para pedir, por ejemplo, identificar una vez más el agente y descartar aquellas que no sean enfermedades que estamos sospechando, ¿no? Pasamos al paso 3 para definir e identificar los casos. ¿Y qué vamos a hacer para ello? En primer lugar, vamos a establecer una definición del caso. Es decir, esto va a ser responsabilidad del nivel regional. Vamos a localizar las fuentes de información de los casos y reunir la información. Identificamos los casos, los cuantificamos, desarrollamos una planilla de recolección de datos, listado de líneas y llenamos formularios. Entonces, es como si nosotros definiéramos los requisitos para entrar a conocer mejor el brote. Y vamos a tener tres partes. La parte clínica, donde vamos a definir claramente los síntomas, por ejemplo, fiebre, tos, erupción, dependiendo. El tiempo, donde nosotros vamos a definir desde cuándo ocurre el caso. Ejemplo, del 10, aparece por primera vez el 10 los síntomas de agosto y estamos hoy a 15 de agosto y todavía tenemos qué está ocurriendo, hasta el 20 de agosto qué va a ocurrir, ¿verdad? Y el lugar donde vamos a ver, por ejemplo, si estamos trabajando en zonas abiertas o zonas donde se alberga personas por momentos. Entonces, identificamos estos casos y armamos nuestra lista de casos para luego hacer este análisis tiempo, lugar, persona. Sin una buena definición de caso, contamos de más o contamos de menos, no vamos a tener los datos aplicables. En el cuarto paso, vamos a aplicar la epidemiología descriptiva. ¿Y qué significa esto? Básicamente vamos a caracterizar al brote por persona. Significa que vamos a describir los casos que ya hemos encontrado con la triada tiempo, lugar, persona, y vamos a simular o vamos a imaginar que estamos haciendo una radiografía al brote para ver cuáles son sus patrones. Entonces, vamos a caracterizar al brote por persona, lugar y tiempo a través de una curva epidémica o línea del tiempo o el ciclo de transmisión. Entonces, hacemos la curva epidémica, ponemos en un gráfico cuándo, la fecha exacta en que inició cada caso, para saber si fue una fuente puntual, si sigue activo o si se está controlando. Luego vamos a buscar el lugar, un mapa de ubicación, donde trabajan, donde viven, fue un lugar cautivo, fue un lugar abierto, para encontrar el foco común. Y finalmente vamos a trabajar la persona. Hacemos las tablas, edad, sexo, ocupación, estado vacunal, uso de EPPs, para ver quién es el que se ha enfermado más, ¿no? Y se utiliza el resumen de la hipótesis para poder señalar y diseñar el estudio analítico más amplio. Entonces, lo que vamos a hacer es formular la hipótesis de causalidad. Y para poder formular esta hipótesis de causalidad, que ya la hicimos en el paso 3, vamos a recordar que definimos claramente cuál es la causa del brote, el mecanismo de producción. Hacemos una hipótesis para formular la relación que existe entre el agente etiológico, la fuente de infección, y la relación entre la fuente de infección, el mecanismo de transmisión y los grupos de población y lugares de mayor exposición al riesgo. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es, ya del paso 1 al 4, ya hemos verificado, hemos definido los casos, hemos buscado, hemos descrito el tiempo, lugar, persona y hora, y ya tenemos una hipótesis de causalidad. ¿Para qué?
para que en esta etapa del 4 podamos identificar claramente cuáles son los grupos de población expuestos a riesgo. Entonces, ¿por qué he regresado del 4 al 3? Para que nosotros, si ya tenemos cuál es la relación existente, podamos definir claramente cuáles son los grupos de población que están expuestos. Entonces, es aquí donde describimos, por ejemplo, las personas a quienes les impactó más duramente el brote, ¿no? Y se puede hacer por dos situaciones, en pleno curso del brote o con posterioridad al brote. La situación más frecuente es que el epidemiólogo va a enfrentar la primera, es decir, en pleno curso del brote, porque se supone que tenemos el objeto inmediato de estudio y podemos descubrir la fuente o el vehículo causal y tomar medidas de control durante el brote. En caso de un estudio posterior al brote, tiene mucho valor porque va a permitir reunir la totalidad de la información y analizar todos los factores que intervienen con serenidad y con calma. Pero este estudio no va a tener ningún valor para el brote estudiado, sí, pero sí para experiencias futuras, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado la población expuesta, lo que vamos a hacer es establecer una definición del caso. ¿Cómo establecemos la definición del caso? Vamos a separar los signos y síntomas, es decir, el qué, las personas a quienes, el lugar dónde y el tiempo cuándo. Y en este caso vamos a analizar signos y síntomas, criterio clínico, criterio del tiempo, la curva epidemiológica, el criterio del lugar, dónde ocurrió la zona específica y el criterio del tiempo en qué lugar específicamente. Considerando estas características, considerando como sensible criterios clínicos sencillos y objetivos, limitada a un periodo de tiempo específico y una localización determinada. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar? Por ejemplo, cuando hablamos de la sensibilidad, estamos hablando básicamente de los criterios clínicos que sean sencillos y objetivos, para que no se nos escape en ningún caso. Si complicamos más, nadie la va a usar. Entonces, verificar, tiene fiebre, tiene tos, fiebre de 38.5, por poner algo, con tos productiva y dolor torácico. Estamos hablando probablemente de una infección respiratoria aguda. Limitada en el tiempo, por ejemplo, ya dijimos, del 1 al 15 de agosto del 2026, y no mezclamos casos antiguos o casos viejos de brote, si no nos referimos solamente al brote actual. Limitada en un lugar, es decir, en una localización determinada de trabajadores de la empresa textil, tantos, y sabemos dónde buscar. ¿Qué esperaríamos con esta definición? Identificar básicamente los casos que son reales del brote y no contar con otros casos que no tienen nada que ver. Entonces, si es muy amplia, contamos de más. Y si es muy estricta, se nos podrían escapar casos. La definición del caso es básicamente el molde para poder trabajar. Entonces, si el molde no está bien armado, pues lo demás no va a salir como esperaríamos, ¿no? Vamos a ver también, vamos a poder caracterizar el brote en el tiempo y para esto vamos a utilizar la curva epidémica. Entonces recordemos que la curva epidémica es el gráfico que va a mostrar el número de casos por oportunidad durante el periodo que ocurre el brote, ¿verdad? Y esto nos sirve para contarnos la historia del brote sin que nadie nos las cuente. ¿Qué tipo de brote es? Tiene picos, y voy a ir señalando, permítame un segundo, por favor. Tiene, por ejemplo, picos muy altos, tiene un solo pico muy alto, puntual, podría ser que todos comieron lo mismo y es una intoxicación. Nos va a contar cuándo empezó realmente el contagio, cuándo fue el pico más alto, si este ya está controlado, continúa subiendo o ya está siendo controlado,
¿Cuál fue el periodo de incubación desde el principio, desde la exposición hasta el pico más alto? ¿En qué fecha inició? Entonces, ¿cómo se confecciona? Usando una fracción del periodo de incubación, entre la mitad de la latencia, dependiendo del o de los agentes sospechosos. ¿Y para qué nos sirve? Para describir la magnitud del problema y nos permite proyectar, por ejemplo, la ocurrencia de nuevos casos. Entonces nos está brindando la hipótesis de la forma cómo se ha transmitido la enfermedad y cómo se ha originado el brote. Y esto nos ayuda también a estimar el periodo de incubación o de latencia del agente involucrado. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es la fuente. Si es una fuente común, si es puntual, si es continua. Y para eso nosotros vamos a definir primero qué es la fuente. La fuente es ah, aquella que está generando esta situación. Y cuando graficamos estos casos, por la fecha de inicio, por los síntomas, por la forma de la curva, si se dan cuenta, tenemos dos tipos diferentes por la forma de la curva, nos va a decir todo lo que está ocurriendo con el agente, ¿verdad? Entonces, la curva es un pico, si tiene un pico alto y corto, todos los casos van a aparecer juntos. Podríamos sospechar de una intoxicación por alimento, por ejemplo, o por algún agente químico. Si la curva presenta una meseta como esta que estamos viendo, por ejemplo, nos está hablando de casos que si bien han subido, pero se están manteniendo en varios días y semanas. Esto significa que la exposición sigue, por ejemplo, el agua contaminada, sigue saliendo del mismo caño o están utilizando agua de pozo contaminada. Si la transmisión propagada, la curva nos muestra lo que observamos aquí, olas, un pico que sube y baja y luego vuelve a subir y así sucesivamente, es que está yendo de persona a persona. En este caso estamos hablando de que hay personas que van infectando a otros, ¿no? Por ejemplo, el caso de gripe, de sarampión, de COVID. Si es puntual, se clausura la fuente y con eso hemos solucionado. Si es continua, tenemos que eliminar la fuente. Y si es propagada, hay que aislar los casos y ir cortando cadenas. Entonces, la curva epidémica es básicamente la que va a ser como nuestro detective frente al brote, ¿no? Después de ver tiempo, pasamos al lugar, pasamos a personas, para poder afinar la hipótesis, ¿no? Como les decía, si la fuente fuese propagada, es de transmisión de persona a persona. Entonces observamos que los picos son como olas. Hay múltiples picos que nos permite considerar que hay una transmisión secundaria. Vamos a recordar algunas características en el brote por lugar. En este caso, el lugar representa una forma donde podemos identificar los patrones epidemiológicos y podemos representar los casos por un tipo de lugar, un lugar de residencia, ¿no? Habíamos hablado del lugar cautivo o abierto, donde el cautivo puede ser para personas que comparten un mismo espacio por un periodo de tiempo. Colegios, cuarteles, minas, trabajos, empresas, etc. Abierto o no cautivo, el agente entra y sale, por ejemplo, en un mercado, en un restaurante. Hablamos en este caso de generar los mapas de punto, distribuciones geográficas, con tasas específicas por área, un croquis, etcétera, donde están todos los pacientes juntos. Y ambientes donde podría haber podremos observar el tipo de ventilación, agua, desagüe y hacinamiento. ¿Y eso nos va a servir para qué? Para poder responder si es que es un lugar común en donde todos se expusieron, ¿no? Entonces el lugar nos va a llevar a la fuente. Después del lugar va a venir la persona, ¿no? Aquí me equivoqué y pasé la variable tiempo. Vamos a hablar según los atributos de la persona. Entonces, cuando hablamos de la variable persona,
esta va a tener algunos atributos especiales, algunas características, alguna particularidad que la une al tema, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar la distribución por sexo, por edad, por grupos de edad, por etnia, el nivel socioeconómico, estado civil, actividad laboral, características clínicas, costumbres, condiciones ambientales, accesos a servicios básicos, entre otros. Edad, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos, mayores, sexo, varones o mujeres, ocupación, es importante, es clave en la salud ocupacional, porque podemos estar hablando de soldadores, enfermeras, manipuladores de alimentos, oficinistas, etcétera. EPPs, ¿qué tipo de EPPs usan? Por ejemplo, respirador, guantes, mamelucos de trabajo, antecedentes, estaban vacunados, no estaban vacunados, qué enfermedades previas han tenido, hábitos, fuman, comen en el trabajo, y algunas particularidades. Esto nos lleva a conocer algunas particularidades del brote. Por ejemplo, el brote elige generalmente grupos específicos. Si es un brote en una empresa, el 90% de casos van a ser varones de entre 25 y 30 años, como ejemplo, del turno de la noche que no almorzaban en el comedor, ¿no? Y este análisis nos va a servir para poder identificar claramente cuál es el grupo expuesto a riesgo. Y con eso hacemos intervenciones directas, capacitaciones, uso de equipos de protección personal, vacunas, etcétera. Entonces, si no describimos bien a la persona, no sabemos a quién proteger, ¿no? Luego de haber completado con esta triada tiempo, lugar, persona, formulamos la hipótesis, vamos a determinar quién está en riesgo de enfermarse después de haber analizado los atributos de las personas. Entonces, en este caso, vamos a determinar, paso la diapositiva, vamos a determinar quién está en riesgo de enfermarse. Entonces, definimos claramente cuál es la población que está en riesgo de contraer la infección. Esto nos va a permitir tener el denominador necesario para poder establecer el diagnóstico de los casos. Calculamos las tasas de ataque, que pueden ser globales o específicas según edad o según lugar. Estos nos va a llevar a algunos cálculos que nos van a llevar a nuevas hipótesis que justifiquen una investigación posterior o ulterior, y la elaboración también estos cálculos nos llevan a la elaboración del diseño de estudio. Primero, reconocer cuál es la población en riesgo. Para poder confirmar, vamos a hacer estudios de laboratorio y vamos a formular medidas de control apropiadas dependiendo de la tipificación microbiológica y la sensibilidad de los antibióticos, ¿no? Entonces, trabajamos el desarrollo de la hipótesis. ¿Cómo hacemos el desarrollo de la hipótesis en este estudio del brote, en este estudio de la investigación del brote? A partir de toda la información descriptiva que hemos trabajado, vamos a inferir una hipótesis causal, es decir, que es probable. Y esta va a responder a determinados objetivos. Va a responder a la fuente del agente, cuál es el reservorio común del agente, el modo de transmisión, cómo se transmite generalmente, el vehículo comúnmente aplicado y las exposiciones que causaron la enfermedad y cuáles son los factores de riesgo conocidos. Cuando hablamos, vamos a considerar que, con lo que les he comentado, que vamos a responder básicamente 3 preguntas que ya hemos escrito. El qué, el agente y cómo se transmite. Entonces, con los síntomas y con la curva, vamos a definir, por ejemplo, qué es, si es una intoxicación alimentaria por salmonela, por ejemplo. En segundo lugar, cuándo y dónde, es decir, la fuente y el vehículo. Y ahí vamos a decir, la fuente, por ejemplo, es este sándwich de pollo con mayonesa que se consumió en el almuerzo de fecha, ya tenemos una fecha de inicio de los síntomas, probablemente entre el 11 y 12 de agosto en el comedor de la empresa, ¿no? ¿Quiénes? Es el grado de exposiciones o grupo expuesto. Entonces, en este caso vamos a definir que los expuestos son los trabajadores del turno de mañana que comieron el
sándwich de pollo con mayonesa, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta hipótesis completa, con el ejemplo que les voy dando, el brote de diarrea del día 13 de agosto en la empresa se debió al consumo de sándwich de pollo con mayonesa mal cocido en el almuerzo del comedor, afectando principalmente a los trabajadores del área de producción que almorzaron entre las 12 y 1 de la tarde. Entonces ya tenemos una hipótesis. Luego nos viene la etapa de evaluar la hipótesis. Y para evaluar la hipótesis, nosotros vamos a probar, vamos a hacer un estudio analítico. Vamos a comparar a los enfermos versus los sanos, los que comieron pollo con los que enfermaron más. Y vamos a hacer también estudios de laboratorio donde vamos a poder enviar, por ejemplo, las muestras de pollo para poder analizar. Vamos a enviar las clínicas de los pacientes, ¿no? Entonces, para poder evaluar la hipótesis, recordemos, cuando hay una etiología conocida, un resultado de laboratorio, vamos a comparar la hipótesis con hechos establecidos, es decir, con la plausibilidad biológica. Y para eso, nosotros vamos a tener que ubicar claramente el agente causal. Por ejemplo, en este caso les he puesto en la diapositiva la influenza, ¿no? La influenza, y vamos a trabajar con cuáles son los mecanismos de transmisión. La influenza se contagia de persona a persona. ¿En qué condiciones? O en condiciones inadecuadas podría ser malas condiciones de saneamiento, ¿no? Entonces, esto tiene sentido porque cuando hacemos estudios científicos, vamos a poner, si mi hipótesis, volvamos al sándwich de pollo, si mi hipótesis es porque el pollo sin cocer adecuadamente, más la mayonesa, en condiciones de higiene malas, generó mi salmonelosis. Voy a revisar, por ejemplo, si es que la salmonelosis tiene como síntomas las cámaras líquidas o diarrea. Por tanto, si es así, el pollo más la mayonesa alguno de los dos tiene salmonela. Recordemos que la mayonesa hecha en casa se hace con huevo y el huevo es un vector que transporta la salmonela, ¿verdad? Entonces, el periodo de incubación, 14 días antes, calza. Si no, lo que estamos haciendo no va a darnos buenos resultados, ¿no? Entonces, en el estudio analítico vamos a hacer números, vamos a comparar personas enfermas versus personas sanas, 20 que se comieron el mismo día, que se enfermaron, y 10 que comieron el mismo día y no se enfermaron. Si la diferencia es grande, la hipótesis se refuerza, ¿no? Buscamos evidencias de laboratorio, por ejemplo, hacemos un cultivo de la mayonesa, el pollo, el sándwich por sí mismo en un laboratorio y nos vamos a ver si realmente de pronto hay una contaminación de salmonelosis. Entonces, en el siguiente paso, vamos a evaluar, reevaluar o reafirmar la hipótesis y los estudios adicionales. Y para esto, cuando hablamos de epidemiología analítica, se debe reconsiderar siempre la hipótesis y activar nuevos casos. En este caso, ya lanzamos una hipótesis, ya hicimos la plausibilidad, los números y tal vez hasta la clínica en laboratorio, ¿no? Entonces, lo que nos toca ahora es reevaluar, revisar toda la hipótesis, verificar que todos los antecedentes que hemos visto calza con lo que nosotros estamos sospechando. Vemos lo que nos dice la curva epidemiológica, explicamos, entendemos, analizamos e interpretamos, verificamos el mapa del lugar, si es que realmente lo confirma, la tabla de personas, si es que tiene sentido con la hipótesis. Si algo no calzara, entonces ajustamos la hipótesis o replanteamos a una nueva. Reafirmamos si es que todo cuadra y decimos con seguridad que la evidencia apoya que el brote fue por tal fuente, ¿no? Y si es que no estamos totalmente de acuerdo, hacemos estudios adicionales, como por ejemplo más cultivos,
serotipificación, estudios de caso, controles de manera más formal, con más gente, inspecciones ambientales, para revisar cómo se contaminó la fuente, ¿no? Y también hacemos un estudio de vectores. Este estudio de vectores va a ser básicamente la justificación para determinar la presencia o ausencia del vector y sus diferentes especies. Esto va a ir después de describir nuestra triada, tiempo, lugar, persona, y formulamos la hipótesis. Entonces, vamos a ver que se hace este estudio de vectores cuando sospechamos que el brote lo ha transmitido un vector, un insecto, un animal que lleva el agente, y para esto vamos a trabajar con 3 pasos también. Identificamos el vector sospechoso según la enfermedad, por ejemplo, el dengue, el Zika o la chikungunya, el Aedes aegypti, la malaria, el anófeles, por ejemplo, la leishmaniasis, podría ser la mosca de arena o lutzomia, y la peste, porque podría ser por pulgas o ratas, ¿no? Entonces, se hace un levantamiento entomológico. Para ir al lugar del brote, buscamos, vamos a ver un índice aérico o índice de viviendas, es el porcentaje de casas que tuvieran cuánto de larvas. Se hace un índice de recipientes donde se cría el zancudo, por ejemplo, y se capturan los adultos con aspiradoras, con trampas, con el propósito de saber cuál es el verdadero vector. Luego vamos a ir relacionando el vector con algunos casos. Hay más vectores, de pronto hay más casos. Vamos a poder observar si el mapa de casos coincide con el mapa de criaderos y vamos a confirmar nuestra hipótesis, ¿no? Eliminamos los criaderos, se puede hacer fumigaciones focales, educación sanitaria, y ya sabemos que partimos de la idea de que sin vector no hay transmisión, sin control, el vector o el brote van a continuar, ¿verdad? Bien, pasamos al paso 9, que es implementar medidas de control y prevención. Y para esto, recordemos que debemos trabajarlo lo más pronto posible. La idea es tomar medidas que estén dirigidas a la fuente de transmisión, mecanismos de transmisión o población susceptible. Entonces, dependiendo del tipo de brote, se divide en niveles también. Primero, lo primero que vamos a hacer es controlar la fuente, es decir, quitar todo aquello de donde sale el problema. Por ejemplo, botar alimentos, por ejemplo, contaminados, clorar el agua, aislar al paciente con tuberculosis o con la enfermedad, tratar el caso índice, recuerden. Y por último, vamos a pasar, o en segunda etapa, vamos a pasar, lo mismo que digo aquí, aislamiento, cuarentena, confinamiento, etcétera, ¿no? Pasamos a la etapa de control sobre el modo de transmisión. Es decir, vamos a cortar la opción de que esto llegue a la gente a través de educación, que es importante, que va en todas las etapas, pero es importante sobre todo en esta, donde vamos a enseñarles, por ejemplo, un buen lavado de manos, el uso de EPPs, el desinfectar superficies, el control de vectores y mejorar la ventilación. Para que finalmente vamos a hacer nuestro trabajo de control sobre el huésped, es decir, sobre las personas, y vamos a trabajar a través de inmunizaciones, quimioprofilaxis, educación una vez más, chequeos médicos, dar EPPs, entre otros, ¿no? Entonces, en este caso, protegemos a aquellos que están en riesgo, ¿bien? Entonces, en este caso vamos a poner un ejemplo. Hay un brote de intoxicación por solventes en el área porque están pintando. La fuente va a ser cambiar el solvente por uno que sea menos tóxico, ¿verdad? La transmisión va a ser mejorar la extracción de aire y ventilación. ¿Y quiénes serían los huéspedes? Al huésped, ¿qué vamos a hacer? Las personas, ¿verdad? Les vamos a dar respiradores con un filtro orgánico, les vamos a dar capacitación. En otras palabras, nuestro trabajo en este paso es describir todo aquello que sirve para entender qué es lo que está ocurriendo,
controlar aquello que va a afectarnos y salvar a los huéspedes, ¿no? Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner en marcha medidas de control específicos. Y como medidas de control, vamos a hablar de medidas que vamos a dirigir básicamente a la remoción, al resguardo, a la supresión, eliminación o corrección de dicha fuente común. Entonces, cuando hablamos de eh, medidas de control específico, estamos hablando de atacar frentes para poder trabajar. Primero sobre la fuente, dar el problema raíz, por ejemplo, el brote alimentario, cerrar el comedor, decomisar el alimento, suspender al manipulador, capacitar al manipulador, y en este caso estamos hablando de un ejemplo de un brote ocupacional para la fuente de transmisión, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar sobre las vías de transmisión, ya hablamos sobre la fuente de infección, las vías de transmisión, es decir, cortar el cómo va a llegar. Por ejemplo, en el caso de la pintura, una ventilación adecuada, distanciamiento, mascarillas N95, o en el caso de los mosquitos, por ejemplo, fumigar, eliminar aquellos criaderos, ¿no? ¿Qué más? Y sobre el huésped, básicamente, vamos a proteger a las personas en riesgo. ¿A través de qué? De vacunas, inmunizaciones. Vamos a trabajar con tratamientos profilácticos, profilaxis en general. Vamos a trabajar con seguimiento médico, capacitarlos, campañas de educación, y vamos a trabajar 3 reglas para que funcione. Primero, que tiene que ser rápido, porque cada hora cuenta para un brote. Segundo, que tiene que ser específico, porque si el problema es en determinado vector, vamos a imaginar, en el pollo, por ejemplo, no vamos a cerrar la empresa, vamos a cerrar la línea de producción de sándwich, por poner un ejemplo, de mayonesas. Monitorear las medidas, verificar si están funcionando o no están funcionando y volver a hacer una curva epidémica. Entonces, toda medida de control es específica, ataca donde está el problema y no a todos por si acaso, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo sobre la implementación de medidas de control y prevención. Y en este caso estamos viendo, por ejemplo, los enfermos. ¿Qué hacemos con los enfermos? Aislamiento respiratorio, evitar que salgan. Contactos, en este caso es un brote de exantemático. Los contactos y expuestos, la vacunación de todos los expuestos directos y a todo el personal de la institución afectada, restricciones de desplazamiento y la red de vigilancia, ¿no? Entonces, en la red de vigilancia vamos a buscar de manera activa en la región y en todo el país una alerta a la red regional y nacional, ¿no? Y finalmente, el paso 10. En el paso 10 vamos a encontrar el comunicar los hallazgos. ¿Cómo comunicamos? A través de informes, a través de reportes de inicio de alerta para las autoridades de salud locales, regionales, ministeriales, entre otras, la comunicación de riesgos a la comunidad. Luego, en este caso, hablábamos de los informes, a quien comunicamos, a nuestras autoridades, Geresa, MINSA, a la empresa misma. Comunicamos al personal de salud para que estén alertas, a la población afectada, es decir, a los trabajadores, a la comunidad. ¿Por qué medios? Dependiendo si es un brote grande o pequeño, donde nosotros vamos a indicar cuál fue el brote, dónde ocurrió, cómo lo investigamos, tiempo, lugar y persona, siempre la triada, cuáles fueron los resultados de la curva epidémica, las tablas, el mapa de laboratorio, a qué conclusiones he llegado, cuál es la hipótesis confirmada y qué recomendaciones, qué medidas de control se hicieron, qué falta por hacer para que no se repita. ¿Y por qué hacemos esto? Primero, para que no se repita. El informe es básicamente la lección por escrito
que va a quedar como experiencia de lo que se ha vivido. Si no comunicamos el brote, se olvida y vuelve a pasar, ¿no? Entonces, este informe de la investigación pueden ser comunicaciones verbales a autoridades, la prensa, el público, en forma científicamente objetiva, con lenguaje preciso, rasgos relevantes, recomendaciones justificadas y apropiadas, y incluye la descripción de los factores que produjeron la epidemia, una evaluación de las medidas empleadas para su control, las recomendaciones para la prevención de episodios similares en el futuro, y también va a incluir algunos indicadores de resultado de investigación del brote, ¿no? Como por ejemplo, la tasa de ataque es igual al número de huevos por personas expuestas por 100 en porcentaje, la tasa de ataque secundario, número de casos nuevos, por personas expuestas a un caso primario por sí, ¿no? Entonces, en este caso, los indicadores clave para un informe de brote van a ser el indicador de magnitud, para medir qué tan grande fue el problema, tasas de ataque por casos, como les mostraba, los indicadores de tiempo, periodo de incubación, tiempo entre exposición y primer síntoma, durante el brote, desde qué caso, desde el caso 1 hasta el último caso, se debe registrar indicadores de control para ver si nuestras medidas funcionaron, por ejemplo, el porcentaje de cobertura de vacunación en un grupo expuesto, porcentaje de casas intervenidas en el control vectorial, y cuál ha sido la tendencia de la curva epidémica y después de cuánto tiempo de intervención es que empieza a bajar. Otros indicadores podrían ser los porcentajes de positividad, las muestras positivas versus muestras tomadas por 100, ¿no? En porcentaje. Bien, esto nos lleva a hablar de la importancia de la notificación y la importancia de la prevención. Entonces, la notificación siempre se trabaja con el objetivo de detectar de manera rápida situaciones de riesgo que alteren o que puedan alterar la salud de la comunidad, o mantener actualizado el comportamiento de los eventos vigilados. Entonces, ¿por qué es importante la notificación? En primer lugar, porque nos va a permitir detectar los brotes a tiempo. Si nadie reporta el brote va a crecer en silencio, ¿verdad? Nos permite activar las respuestas, porque si no hay notificaciones, no hay investigación, no va a haber medidas de control. Es una obligación legal. En el Perú es parte del Subsistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y nos permite también trazar tendencias. Con los datos vamos a poder ver si una enfermedad sube o baja en determinado lugar, ¿no? Entonces, como regla de oro, podríamos decir, notificar es el primer paso para controlar. Por eso, lo que no se nos notifica no existe en el sistema, por tanto, el brote podría continuar creciendo. Ahora, en algunas situaciones, el control de la gente en un reservorio específico podría ser la mejor manera de reducir la frecuencia de enfermedad, ¿no? Entonces, podríamos hablar en este caso de la importancia de la prevención es primero para reconocer y para saber por qué investigamos el brote, ¿no? ¿Y por qué investigamos el brote? Para que este no se repita. Entonces podemos trabajar una prevención primaria a través de vacunas, el uso de EPIs, implementos de seguridad personales, capacitación, eliminar riesgos, luego trabajar prevenciones secundarias a través de la detección precoz, tratamiento oportuno, la prevención terciaria, que es la rehabilitación oral, evitar secuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el notificar sirve para actuar y el actuar nos sirve para poder prevenir. Recordemos siempre eso. Bien, ahora, vamos a hablar de el riesgo. En este caso, el riesgo es el efecto que existe sobre la incertidumbre, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir reconocer, por ejemplo, que este riesgo es un efecto,
Riesgo siempre va a ser la consecuencia de algo, es una desviación respecto a lo previsto. Y puede ser positivo, puede ser negativo o podría ser ambos. O puede abordar, crear o resultar oportunidades y amenazas. Ahora, este riesgo va a tener algunos objetivos en diferentes aspectos, categorías y se puede aplicar a diferentes niveles. En otras palabras, el riesgo va a expresar en términos fuentes de riesgo, eventos potenciales, consecuencias y probabilidades. Lo que significa que la fuente de riesgo, por ejemplo, es un elemento el cual solo o combinado con otros podría generar un riesgo. El evento es la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias y la consecuencia es un evento que afecta a los objetivos. Pero también tenemos la probabilidad, que es la posibilidad de que algo suceda. Bien, entonces para esto les voy a comentar un poco sobre cómo es el proceso de gestión de riesgos a nivel salud o a nivel sanitario. En este caso, vamos a trabajar con este esquema, donde lo primero que vamos a hacer es definir el alcance, el contexto y los criterios. Identificamos o evaluamos el riesgo, identificamos el riesgo, analizamos el riesgo, valoramos el riesgo, tratamos el riesgo, se trabaja con comunicación, consulta y revisión y seguimiento, ¿no? Y iniciamos con hablar de el alcance. Cuando hablamos del alcance, contexto, criterios, estamos hablando básicamente de, permítanme, de trabajar un alcance estratégico, táctico u operativo. ¿Qué es el alcance? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿No? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Es solo el área de pintura? ¿Es toda la empresa? ¿Son solo los trabajadores de la empresa? ¿Son los trabajadores y sus familias? En este caso, lo que vamos a hacer es definir límites de tiempo, lugar y población. Y para eso trabajamos un contexto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hubo casos previos? ¿Qué normas se aplican? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo es el clima, la cultura, el presupuesto? Sin el contexto, no vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Y tenemos los criterios, que es cómo es que vamos a decidir si el riesgo es aceptable o no aceptable. Aquí vamos a poner las reglas de juego y vamos a decir, por ejemplo, más de 5% de la tasa de ataque es brote, riesgo alto, probabilidad por severidad, etcétera, ¿no? Entonces, después de definir esto, recién podemos pasar a identificar, evaluar y controlar. Continuamos con la evaluación del riesgo. Y lo que vamos a hacer es identificar el riesgo. ¿Cómo lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos más bien? El propósito de esa identificación del riesgo es poder encontrar, conocer, describir los riesgos que nos podrían ayudar o impedir a una organización lograr los objetivos, ¿no? En el caso de epidemiología, lo que vamos a hacer es trabajar con fuentes de información. Por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, las fichas NOTI, los reportes de brotes, los registros de la empresa, accidentes, enfermedades ocupacionales, ausentismo. Inspecciones, recorrido en campo, en mapa o riesgo, entrevistas donde vamos a hablar con el personal, con los trabajadores. Ellos van a decirnos dónde está realmente el peligro. Laboratorio, qué resultados hemos tenido, que han alertado, y eso cumpliendo con el Decreto Supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo como normas sanitarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? ¿Qué agente? Si es un agente biológico, químico, físico, ergonómico, psicosocial, ¿a quién afecta? ¿A qué grupo de trabajadores? ¿A qué población? ¿Dónde? ¿En qué área? ¿En qué proceso? ¿En qué proceso? ¿En qué barrio? ¿Cuándo? ¿En qué turnos? ¿En qué estación? ¿En qué condiciones? Y para eso trabajamos con listas de chequeo, mapas de riesgo, tormenta de ideas en equipo, los 5 porqués,
Podemos trabajar también por análisis de procesos. ¿Cuál es la idea? Si no lo nombramos, si no lo reconocemos, no lo vamos a poder encontrar, ¿no? Y luego vamos a hablar de reconocer cuál es el análisis de riesgo. ¿Para qué hacemos un análisis de riesgo? El propósito es comprender cuál es la naturaleza del riesgo, cuáles son sus características y con eso nos vamos a poder conocer, por ejemplo, el nivel de riesgo. Vamos a identificar el riesgo, es decir, listar todos los peligros que podrían causar el daño. Por ejemplo, en salud hablamos dengue, agua contaminada, hacinamiento. Trabajamos con herramientas de inspección, entrevista, vigilancia, normas, datos históricos, para ver qué tan grave es cada uno. Y vamos a medir dos cosas: probabilidad alta, severidad. Probabilidad y severidad. Alta, media, baja en ambos casos, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos un análisis de riesgo? Para priorizar. No podemos atacar todo. Tenemos que ver lo que es más urgente. Tomar o decidir acciones. Si el riesgo es alto, control inmediato. Si el riesgo es bajo, vigilar, ¿no? Justificar el uso de recursos para pedir EPPs, vacunas, presupuesto. Hay que ver que realmente el riesgo esté presente. Prevenir para que el brote o el accidente no pase. Y finalmente, cumplir con las normas. La ley exige identificar y evaluar riesgos. Entonces es importante analizar el riesgo, pasar de me preocupa algo a sé exactamente qué hacer porque he encontrado tal cosa. Es identificar peligros, evaluar qué tan riesgosos son, controlar, comunicar y monitorear. Luego vamos a tener la valoración del riesgo. ¿Por qué queremos valorar el riesgo? En este caso, es para poder apoyarnos para la toma de decisiones, porque la valoración del riesgo es medir y priorizar cada riesgo que ya hemos ido identificando. Pasamos de hay ruido y químicos, ¿no? Es decir, el ruido es un riesgo alto, pero los químicos van a ser un riesgo medio, ¿cierto? Entonces, para poder priorizar, no tenemos, o sea, nos vamos a orientar a valorar para poder atacar lo primero. Entonces, ¿cómo valoramos? La ocurrencia, la detectabilidad como tercera parte, pero sobre todo la probabilidad o gravedad o severidad por la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y también la posibilidad de detección. Entonces, para decidir qué hacer, vamos a trabajar con aquellos que son riesgo alto de acción inmediata, parar, controlar, aislar. Luego vamos a planificar el control de aquellos que son de riesgo medio y vamos a vigilar y capacitar a aquellos que son de riesgo bajo. ¿Para qué? Para poder justificar los recursos con números, hablar cuantitativamente para indicar qué recursos necesitamos y de paso cumplimos, por ejemplo, con la ley de salud ocupacional, ¿verdad? Y luego vamos a pasar a la etapa de el tratamiento del riesgo. Ya conocemos el riesgo. Ahora, ¿qué hacemos y para qué hacemos? Entonces, en este caso, el propósito del tratamiento del riesgo es poder seleccionar e implementar opciones para poder abordar el riesgo. ¿Qué hacemos? Podemos trabajar tres estrategias básicas: asumir, transferir y mitigar. Vamos a ampliar un poquito más, vamos a ser un poco ingenieros. Evitar el riesgo, es decir, eliminar la fuente de riesgo para que ésta desaparezca. Cambiar un químico tóxico por uno menos tóxico, por ejemplo, y ahí estamos evitando. Reducir, bajar la probabilidad de severidad, es decir, poner a este mismo lugar donde estamos usando pintura o teniendo esos químicos, ventilación, dar EPPs, vacunar, capacitar, señalizar. Esta se usa mucho en salud ocupacional y en salud pública. Luego vamos a transferir el riesgo, es decir, que otro asuma el riesgo. Vamos a contratar, por ejemplo, un seguro, tercerizar una actividad de alto riesgo, ¿no? La otra es asumir o aceptar el riesgo. El riesgo es bajo, el costo de controlarlo es mayor,
pero solo vamos a monitorear. Entonces, el riesgo de resfriados es muy común en las oficinas. Y vamos a prepararnos para el riesgo, porque si no lo podemos evitar, nos preparamos para cuando este ocurra, ¿no? Entonces, el plan de contingencia. Vamos a trabajar con boletines, con brigadas, con simulacros. ¿Y para qué hacemos esto? Para proteger la salud, evitar enfermedades, accidentes, muerte, cumplir con la ley, normas sanitarias, normas del Ministerio de Trabajo, evitar pérdidas que pueden ser económicas, de tiempo, de reputación, dar tranquilidad a los trabajadores y a la población en general. En otras palabras, vamos a jerarquizar nuestros controles, trabajamos la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y el uso de implementos de protección personal. Bien. Una vez que hemos cumplido esto en lo que es epidemiología o en lo que es salud en general, existe un organismo técnico especializado que es SUSALUD. Perdón, SUSALUD es un organismo que está aprobado por la ley 29158, es un organismo regulador que va a actuar en diferentes ámbitos especializados para la regulación. Y en este caso, SUSALUD es la Superintendencia Nacional de Salud, creada con la ley 29561, y sirve para protegernos los derechos de salud. Si tenemos problemas con el CIS, salud clínica o privados, o SUSALUD nos va a defender, ¿no? Supervisa las IAFAS, por ejemplo. En este caso, los seguros, los seguros como el CIS, Salud, EPS, prepagadas, SUSALUD hace que cumplan, supervisa las IPRES, hospitales, clínicas, postas que den atención de calidad segura, registra, fiscaliza que todo prestador de salud cumpla con las normas y atiende reclamos a través de sus líneas 113, me parece, opción 5, si es que, o pueden atendernos personalmente. Entonces, SUSALUD no atiende pacientes, cuida que se atienda bien, ¿ok? ¿Y cuál es el rol importante en el que elabora SUSALUD? La regulación y supervisión y sanción con las IAFAS, por ejemplo, registros de supervisiones y sanciones, calidad oportuna, disponibilidad y aceptabilidad con las IPRES, registro, supervisión y sanción de la gestión sanitaria con las UJIPRES, que son las entidades o empresas públicas y privadas o mixtas, que son creadas por diferentes IPRES para administrar la gestión de recursos destinados al funcionamiento idóneo de las IPRES. Ahora, ¿qué hace en este caso SUSALUD en lo que se refiere a gestión al riesgo? ¿Cuál es su participación? ¿Cuál es el rol de la Superintendencia Nacional de Salud? Desplegar el modelo de supervisión basado en la inspección, vigilancia y control. Entonces, su acción va a ser de fiscalización en línea con recomendaciones de la OCDE que ayuda a la prevención, gestión de riesgos por parte de las IPRES y de las UJIPRES. En este caso, supervisa que no haya identificando riesgos, ¿no? En IPRES, en clínicas, postas, etc. La idea es que cumpla con los estándares. Y hace un análisis y valoración de estos riesgos, es decir, se encarga de la priorización de riesgos y luego trabaja el plan de mitigación de los riesgos. Entonces, es el trabajo que realiza. SUSALUD prácticamente identifica riesgos, analiza y valora los riesgos y prepara el plan de mitigación de riesgos. ¿Cuál es el propósito? Básicamente, la protección. ¿A través de qué? De instrumentos de fiscalización, por ejes de fiscalización, informes de supervisión, informes de seguimiento.
Entonces, identifica los riesgos, es decir, va a vigilar todo el sistema, hospitales, clínicas, seguros, etcétera, para detectar riesgos, por ejemplo, por reclamos de usuarios, por eventos adversos, brotes no reportados, ¿no? Analiza y valora los riesgos, ver qué tan grave fue, cuál es la severidad, la magnitud, etcétera, para poder preparar un plan de mitigación. Su salud, recordemos, no cura, no atiende, pero obliga a mitigar a través de multas, por ejemplo, a las IPRES y AFAS que fallaron, genera medidas correctivas, implementa, por ejemplo, o indica que se implemente protocolos de seguridad para el paciente, recomienda para que no se repita el riesgo, supervisa, vuelve a fiscalizar si se cumplió, ¿no? Entonces, su salud va a cerrar el ciclo de lo que es la fiscalización, identifica y valora, pero no todo queda en papel, ¿no? Es el que pide que se demuestre las soluciones, el que supervisa la demostración de las soluciones frente a brotes, epidemias, pandemias y otros aspectos más. Entonces, en este caso, por ejemplo, las empresas de salud pública, salud ocupacional, trabajan de la mano de su salud y van gestionando el riesgo en campo y ellos supervisan que se cumpla. Bien, y hasta aquí vamos a llegar con la reunión del día de hoy. Ahora yo creo que tenemos tiempo todavía para poder pasar a una ronda o más de preguntas. Denise, por favor. Bien, sí, así es. Licenciada, ya no hay tiempo en realidad para la ronda de preguntas. Si en caso hubiera alguna consulta que quizás los profesionales deseen hacerlo, nos pueden hacer por el chat y de manera interna se la podemos hacer llegar, ¿le parece? Sí, bien. Estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Queremos comentarles que ya contamos con estudiantes, con alumnos que vienen realizando su proceso de formalización del diploma, lo cual en realidad nos alegra muchísimo. Recordarles además que al culminar este programa, quienes lo desean van a poder acceder a su documentación académica oficial, lo cual incluye su diploma de especialización profesional, su constancia académica con los módulos desarrollados, las horas académicas certificadas, en este caso son 120, su nota final visible de la evaluación final que van a tener al culminar el quinto módulo y también un código QR de validación única. Y por supuesto, como le hemos venido ya informando a ustedes, el respaldo institucional del EBATE Perú y el aval académico internacional por Florida Global University. Bien, si desean acceder a esta aula virtual y además de su certificación, recuerden que el valor promocional es de 89,90, lo cual está válido hasta culminar las 5 sesiones. Ahí he visto que están mencionando acerca del link de asistencia. Si no se preocupen, va a ser enviado en breve por el grupo de WhatsApp. Si escriben alguna consulta, alguna duda o si requieren soporte con su aula virtual, pueden comunicarse con nosotros. Vamos a estar atentos en el chat el día de hoy hasta las 8 de la noche. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo en la próxima sesión.